El episodio de hoy es básicamente compartir con ustedes muchísima alegría de estar de vuelta en esta tercera temporada. También les cuento lo que ha pasado en los últimos meses y pues un par de mensajitos que quiero dejarles por ahí. Hola, yo soy Nati Salazar de Healthy Happiness y esto es The Healthy Happy Podcast. Un espacio para aprender y compartir entre todos, porque la vida no tiene una receta establecida, pero todos tenemos nuestros ingredientes secretos que podemos compartir con los demás. Bienvenidos. ¡Yay! ¡Estamos de vuelta! Hola y bienvenidos a la tercera temporada de The Healthy Happy Podcast. Es un placer para mí estar aquí nuevamente con ustedes. Esperé muchísimo para que llegara este momento, pero estoy muy segura de que este es el momento perfecto para esta tercera temporada. A veces queremos como que las cosas salgan como nosotros planeamos, pero siempre resultan mejor si fluimos con la vida. Si fluimos con la vida, las cosas salen mejor, se los prometo. Mi esperanza siempre fue que esta temporada saliera justamente según yo, en enero, febrero, por ahí. Bueno, aquí estamos en junio. Así fue como se desarrolló todo y creo fielmente que de verdad es el momento perfecto para estas conversaciones tan importantes que vamos a tener en esta tercera temporada con los invitados, conversaciones que tendré yo con ustedes. y nada, bienvenidos. Espero que estén abiertos a toda esta información que vamos a recibir. Es la primera temporada de la Healthy Happy Podcast que realmente va a ser un 100% sobre presencia, conciencia, todos estos temas que fueron surgiendo gracias a este podcast realmente, y creo que es la tercera en la que el podcast como que ya sabe quién es. ¿Sí o no? Creo que sí. Creo que es la primera temporada en la que el podcast ya sabe qué es lo que quiere compartir. Y el podcast casi que soy yo, ¿verdad? Obviamente. Pero bueno, para no perder la costumbre, aquí tengo un deck de cartas, para compartir una carta con ustedes. Ya lo revolví bastante, ya toqué mucho el deck para pasar la energía, para ver qué nos quiere decir el universo a todos los que estamos aquí juntos escuchando o viendo The Healthy Happy Podcast. Y la que me salió dice, lo hago por mí. Me da risa porque les dije como todo esto del podcast, que ya el podcast sabe como qué es lo que quiere compartir y todo, y que al final el podcast soy yo. Y sale esta carta, lo hago por mí. Realmente todo lo que hacemos, lo hacemos por nosotros. Y lo que queremos compartir con el mundo, tenemos que empezar a predicarlo nosotros, a hacerlo nosotros. Justamente hoy en la mañana leía una lectura que hago todos los días en la escuela transpersonal, en un proceso que estoy haciendo de 40 días. Y la lectura de hoy era un cuento que, para hacérselos corto, digamos, era una señora que iba con su hijo a buscar a un maestro que estaba metido en la montaña. Y la señora llevaba a su hijo para que el maestro le dijera a su hijo que dejara de comer azúcar, porque el azúcar no le hacía bien a su hijo y como que estaba enfermo y sabía que no podía comer azúcar, pero por más que ella se lo dijera, pues él no lo hacía. Y ella sabía que si llevaba a su hijo donde el maestro y el maestro le decía que dejara de comer azúcar, el hijo iba a hacer caso. Entonces fue y le tocó la puerta al maestro y el maestro lo recibió y ella le dijo que él andaba buscando que él le dijera a su hijo que dejara de comer azúcar para que le hiciera caso a alguien. Y entonces el maestro le dijo que se fueran y que volvieran dentro de 3 días, que regresaran en 3 días, y no le dijo nada más. Y se emocionaron un montón, se fueron y dijeron, bueno, en 3 días regresamos. Entonces regresaron a los 3 días y el maestro ya le dijo al hijo como, deja de comer azúcar. Y ya, está listo. Entonces la señora se quedó como, ¿qué? O sea, ¿cómo usted me va a hacer eso? O sea, me hizo irme y venir 3 días después para nada más decirle algo que le pudo haber dicho cuando yo vine el primer día. Y el maestro le dijo, es que tengo 3 días sin comer azúcar. Y bueno, ¿qué entienden ustedes de eso? Pues yo entendí que uno no puede pretender aconsejar o decirle a alguien que haga algo que uno no hace. Y es completamente cierto. Yo no puedo venir a aconsejar a mis amigos, a aconsejarlos a ustedes, a aconsejar a mi familia de que hagan algo que yo no hago, porque es que no tiene sentido.
Entonces el maestro necesitaba 3 días para dejar de comer azúcar y poder decirle al hijo de la señora que lo hiciera. Porque ¿cuántas veces no nos encontramos nosotros atrapados en este papel, ¿verdad? Es porque es un papel, un personaje de maestro, en el que estamos aconsejando a todo el mundo y diciéndole qué es lo que tienen que hacer, pero nosotros no lo hacemos. Y eso no tiene sentido para nada. Entonces esa carta que dice lo hago por mí, yo pienso que todo tiene que empezar por nosotros, porque no importa si el sueño de nosotros es como, o sea, el sueño de ustedes es compartir, ayudar a la gente, sanar a la gente, no sé, o sea, cual sea el sueño que tenga que ver con los demás, tiene que empezar siempre por nosotros. Entonces sí, lo hacemos por nosotros mismos y no vayamos a compartir algo que no hacemos realmente. Eso también tiene mucho que ver con yoga. Eso fue algo que nos dijo mucho Jessie, nuestra instructora de la certificación de yoga, que por cierto, bueno, aquí están hablando con una profesora de yoga certificada. Y mucho de eso tiene que ver que el podcast esté iniciando hasta ahorita, hasta junio, porque, claro, cuando empecé la certificación, pues yo pensé que, o sea, no sé, uno tiene expectativas de la vida, no podemos negarlo. Las expectativas es lo que esperamos de algo, ¿verdad? Y cuando yo empecé la certificación, yo calculé el tiempo que iba como más o menos a tomarme y que todo bien, que iba a poder seguir normal con mi vida, pero no. Una vez que empecé me di cuenta que iba a ser mucha la información que tenía que estudiar, que la información que iba a recibir, mi práctica diaria, estudiar filosofía, fue tanto que yo decidí que no iba a grabar el podcast y por eso estamos aquí, porque justamente acabo de terminar la certificación de yoga, la cual me hace muy feliz. No fue nada fácil para mí y hay algo muy curioso de este lanzamiento del podcast, y es que siempre elijo una fecha, según yo, random. Siempre elijo así, como cuando digo, bueno, ya es la hora de lanzar el podcast y ya voy a sacar el episodio. Y si ustedes se acuerdan, ¿verdad? En las primeras 2 temporadas salieron un 21 de enero. Por lo menos creo que en la primera el teaser y en la segunda ya el primer episodio salió un 21, que justo alguien que lo escucha me contó y me dijo, ay Nati, qué loco que salieran el 21. Mi plan era sacar el 21 algo, por eso saqué el último episodio que salió, que era como un episodio especial para pasar a saludarlos, fue 21 de enero, para que no dejara de salir algo ese día. Y a mí me dio mucha curiosidad que fuera el 21, el número, porque no lo escogí intencional, pero de repente se convirtió importante para mí, y cuando me puse a pensar, mi número en la numerología es el 3. Cuando uno suma como los números de cuando uno nació y todo esto, el número es el 3 y 2 más 1 es 3. Entonces no me pareció casualidad que yo escogiera el 21 para esto, y justamente hoy es 21, pero de junio, y es el Día Internacional del Yoga. Y yo no sabía, así que feliz Día Internacional del Yoga. Yo decidí que el podcast iba a salir 21 de junio, sobre todo para que siguiera la tradición del 21. O sea, yo no pensé nada más, lo anuncié en redes y una chica viene y me dice como, ay Nati, para el Día Internacional del Yoga, qué chiva. Y yo, ¿what? No puede ser que elegí esta fecha. Y bueno, no es coincidencia, no creo que sea coincidencia. La certificación de yoga para mí ha significado muchísimo. Yo sabía, ¿verdad? Ustedes saben que ya tengo como un par de años en este despertar de la conciencia y como en envolverme en estos temas, y ya tengo varios meses estudiando en la escuela transpersonal y bueno, ahí estoy. Entonces yo sabía que yoga iba a ser algo como más allá de certificarme como profesora. Es más, nunca vi como que fuera solo eso, para nada. Y fue mucho más. Fue muy fuerte como el proceso. Hubo momentos en los que pensé salirme de la certificación, o sea, porque obviamente es lo más fácil, huir siempre es lo más fácil. Entonces cuando uno la empieza a ver difícil, uno dice, dime, salgo. Así que esa voz llegó varias veces. Muchas veces pensé que no iba a ser capaz, o sea, es que fue todo un roller coaster esta certificación, y creo que para todas. Algo muy curioso del grupo que se armó en la certificación es que todas éramos mujeres y todas como que compartíamos un sentimiento, digamos, como que cuando alguna sentía algo, la otra decía, yo también me siento igual, yo también. Entonces yo digo, claro, nosotras co-creamos toda esta aventura juntas para encontrarnos y apoyarnos entre todas, porque de verdad que yo gané un montón de amigas, o sea, encontrarme con ellas, y eso no me lo esperaba tanto, ¿verdad? O sea, como que nos uniéramos tanto, fue muy bonito. Cuando una sentía que ya no podía más, la otra
la empujaba y nos apoyábamos así entre todas a creer que podíamos hacerlo, porque realmente creo que ese es el reto más grande de algo como esto, es como en serio verse lográndolo. O sea, al principio yo no me veía, o sea, como que el síndrome del impostor ahí, no sé, como una falta como de creer en mí, que yo no me veía ahí. Y poco a poco fui como a voluntad de verdad, como siguiendo todo el proceso, todos esos momentos cuando ya nos pasaban como a, qué sé yo, que había una tarea de aprenderse una secuencia y dar una clase y que usted no sabía como en qué momento lo iban a llamar, pero a usted le tocaba pasar al frente. Esa parte me costó mucho, me dio mucho miedo, mucha inseguridad, y lo cual a veces la gente me dice como, ¿cómo le va a dar miedo a usted? O ¿cómo le va a dar vergüenza, verdad? Usted que pasa hablando como en redes y esto del podcast, y o sea, como que soy muy extrovertida, pero esa parte en la que tenía que creer en mis propias habilidades para recordar una secuencia, para creer que lo estaba haciendo bien, fue muy fuerte. Y me encanta compartir esto con ustedes, porque de verdad que en ese momento, cuando uno lo compartía con las compañeras, ellas decían como, no puedo creer que vos te sentís igual que yo. Y eso es lo que pasa, este es el efecto también del podcast, de compartir. Siempre les digo yo, no importa si ustedes tienen 100 personas en su Instagram y son todos familia y amigos, no importa, compartan si se sienten bien, compartan lo que sienten, porque a veces nos creemos tan separados, estamos tan en esta ilusión de que estamos solos en el mundo y que lo que sentimos solo lo sentimos nosotros, y cuando compartimos pasa esta magia de darnos cuenta que no estamos separados, que es todo lo mismo, que todos vivimos las mismas situaciones de distintas formas y que nos podemos acompañar. Y por eso también esa tarjeta que salió, lo hago por mí. No podemos hacer nada por nadie más. Y creo que lo hemos hablado un montón en otros episodios. Nosotros no podemos ayudar a los demás, y eso sí es algo como que yo he tratado de aceptar mucho, porque cuando uno se empieza a sentir muy bien quiere ayudar a los demás, a los otros, ¿verdad? Y yo creo que la clave está en acompañar, en escuchar, en estar ahí para los demás, pero no podemos hacer nada por nadie más que por nosotros. Y eso es muy importante recordarlo siempre, porque siento mucho que cuando queremos como cambiar algo de los demás, porque muchas veces es esto, es como que nos incomoda una situación de alguien y queremos cambiarla, ya sea de nuestros papás, que pasa mucho, con nuestras mamás, hermanos, no sé, no tengo hermanos, pero me imagino que también queremos cambiar como algo de ellos, pero es porque nos incomoda muchas veces puede ser por eso. Entonces ahí lo primero que hay que hacer es revisar uno, ¿por qué me incomoda algo? ¿Por qué quiero cambiarlo? ¿Verdad? Nadie va a cambiar alguna actitud o comportamiento hasta que lo vea. Y si somos nosotros los que lo vemos, pues no tiene mucho sentido, porque la otra persona no lo estaría viendo. Entonces, para mí, personalmente, esto es una distracción. No sé, digamos que yo diga, es que yo quiero que mi mamá pueda ver las cosas de otra forma. Y entonces me frustro, que ahí estuve en algún momento de mi vida, y no hace tanto, pero digamos, entonces uno se frustra y uno quiere como ayudar, y entonces uno empieza a mandar como, no sé, podcasts, empieza a mandar, no sé, una canción, un video, algo que uno cree que le va a ayudar a alguien, y no funciona, y uno dice, qué raro, ¿verdad? O sea, y uno se empieza a concentrar muchísimo como en ese problema que quiere cambiar de alguien, que uno lo llama a ayudar, y de repente no funciona. Y obvio que no va a funcionar si el que está viendo el problema es uno, entonces el problema es de uno. Cuando la persona decida ver sus propios asuntos y atenderlos, ese es su momento. Entonces sí, tal vez es algo que he aprendido en los últimos meses, pero no podemos ayudar a nadie. Todo lo debemos hacer por nosotros, y eso cambia nuestro mundo, y cuando nuestro mundo cambia, todo en él empieza a cambiar, pero somos nosotros los que estamos cambiando, y nuestra perspectiva. Ay, qué bonito se siente estar aquí nuevamente. Y además hay algo muy importante, estamos estrenando set. Que no lo había mencionado. Para los que están viendo en YouTube, pueden notar que tenemos un set nuevo, precioso, hermoso, con un rótulo de The Healthy Happy Podcast, y bueno, las matitas siempre presentes, que para mí es muy importante, como ese toque de naturaleza en lo que hago. Casi siempre hay matitas presentes. Así que
esto es un gran paso para esta tercera temporada. Si les gusta ver video y no sabían, todos los episodios están siempre en YouTube para que puedan ver las entrevistas con invitados, y también yo sola aquí estoy hablando en video, la cosa que no hacía antes. En algún momento solo grababa los de invitados, pero ¿por qué no, verdad? Sentarse aquí a conversar y que también quede en YouTube con subtítulos para que sea accesible para todos. Me encanta. A ver, ¿qué más ha pasado? Porque han pasado muchos meses. Pero sí, mis principales aprendizajes de yoga fueron muchos, incluso muchas revelaciones. Me di cuenta de muchas cosas y yo creo que ahí es el punto. El punto de todo este viaje de conciencia es darnos cuenta. No está en cambiar, no está en transformarnos en otra persona, es darnos cuenta. No está en eliminar pensamientos negativos, eliminar el miedo, eso no va a pasar nunca, pero darnos cuenta. Entonces el proceso me hizo darme cuenta desde el primer fin de semana muchísimas cosas mías que creo que les he contado un poco en redes sociales. Me hizo, darme cuenta que era capaz de completar todo este proceso, que apenas es el inicio. O sea, cuando uno está sumido ahí dice, bueno, ya quiero llegar a esta parte, pero hay que disfrutar el proceso 100%. Y aunque sea doloroso y aunque me esté dando cuenta de cosas que tal vez no sabía y entonces también son dolorosas o lo que sea, pues de eso se trata todo. De eso se trata yo aquí hablando con ustedes. O sea, no se trata de que yo les voy a enseñar algo, se trata de que ustedes se den cuenta de algo de ustedes por su propio medio. De eso se tratan las entrevistas y las conversaciones que vamos a tener aquí, porque se trata de que esa conversación genere me di cuenta de. Entonces, si se dan cuenta de algo durante la temporada, me encantaría recibir sus mensajes de que se dieron cuenta, porque ese es el propósito, darse cuenta, porque uno no puede cambiar algo que no sabe. Entonces, si mi propósito es solo cambiar y transformarme en alguien distinto, pues ¿cómo lo voy a hacer si no me doy cuenta? Entonces, la terapia transpersonal mucho también es darse cuenta de que tengo una máscara, darme cuenta de que esa máscara me hace actuar de cierta forma para protegerme de una herida, que todos tenemos heridas de infancia y que alguna herida predomina. Entonces darme cuenta de que, claro, yo actúo de esta u otra forma por mi herida. Y entonces lo puedo ver y digo, claro, y cada vez me doy cuenta más rápido. Incluso a la hora de la meditación, entre más meditemos, ojalá diariamente, más pronto me doy cuenta que mi mente se va. Esto no quiere decir que mi mente se va a dejar de ir. Mi mente, hay días que se va a ir más, hay días que se va a ir menos, pero más rápido me doy cuenta entre más entrenamiento tiene mi mente. Entonces quédense con eso muy ahí presente, de que el punto de todo esto es darnos cuenta de por qué o para qué me pasan ciertas cosas, para qué estoy creando ciertas situaciones en mi vida. Darme cuenta de por qué yo reaccioné y no respondí a algo, por qué hubo una reacción ante algo que me dijeron y eso me disparó mi herida, me activó mi herida y entonces sale mi máscara, ¿verdad? O sea, es fascinante, me fascina me fascina muchísimo. Y cada vez más me siento más feliz y como satisfecha de estar caminando este camino. Muchas cosas en mi vida me han hecho feliz porque soy de esas personas que le gusta hacer muchas cosas y que puedo encontrar fácil enamorarme de diferentes actividades y así. Pero yo les quiero confesar que nunca nada me había hecho sentir tan bien como todo lo que estoy aprendiendo ahorita y a la hora de compartirlo. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy claro, que al principio de yoga, pues uno practica solo, ¿verdad? Y mientras encuentra como esa fuerza, porque de verdad como que no es lo mismo siempre haber practicado yoga que llegar a explicarle a alguien una clase, explicar cada paso, cada alineación, ¿verdad? Cómo es cada postura, cómo se sostiene. Eso es como algo muy distinto porque hay que comunicarlo y comunicarlo muy bien, que la gente lo pueda entender. Entonces, primero vencer ese miedo fue para mí como de ya, tener, aunque sea airbroll, o sea, me daba miedo hasta airbroll dar la clase al principio. Entonces, vencer ese miedo, como encontrar la voz, ¿verdad?, de uno a la hora de compartir una práctica de asana.
Pero cuando yo empecé a practicar ya para la secuencia final, que el examen final es hacer una secuencia, una clase, eran en parejas, bueno, o en tríos, a mí me tocó con una compañera. Pero cuando ya uno llega a ese momento, que era como 3 semanas antes, empezar como a hacer la secuencia, a practicarla y a explicarle, digamos, yo con Errol practiqué y vinieron amigas y estuve practicando como ejercer esa voz, ¿verdad? De instruir, de dar la clase, ¿verdad? De ir diciendo, de las alineaciones. Yo no les puedo explicar la felicidad que a mí me dio cuando esas personas terminaron la clase, digamos, la primera que di como a varias. La cara de felicidad que tenían y de satisfacción de la clase, a pesar de que en el medio me querían matar porque eran mis amigas. En el medio me querían matar de lo fuerte que estaba la clase. Yo veía las caras al principio así como, ¿qué hice? Porque dije que sí. Pero al final, esas caras de donde lograron la postura hasta donde pudieron, pero esa postura la llevaron más allá de lo que imaginaban que podían. Eso es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. O sea, yo vi esas caras y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y no me refiero a yoga, sino a compartir un conocimiento que llegue a mí, que de alguna forma sirva para que esa persona se dé cuenta. Yo quiero hacer esto el resto de mi vida. Y por eso es que estoy en esto, pero lo estoy disfrutando en el camino, solo que sé que quiero que mi camino vaya hacia ahí. Uno puede, ¿verdad? Como saber hacia dónde más o menos, sin saber claramente qué va a pasar en el futuro. Pues esa felicidad yo no la había sentido nunca. Y es la misma felicidad que me genera este podcast, porque es eso, no es venir a decirles todo lo que yo sé, porque no se trata de eso, se trata de compartir mi propia experiencia, mi propia vulnerabilidad, sentarme aquí a hablar, ¿verdad? O sea, es abrirme desde mi propia vivencia para compartirla con ustedes, para que ustedes mismos tengan su experiencia de darse cuenta de algo y que eso los haga conocerse más. Y eso no tiene precio. O sea, wow, todas las personas en este planeta tienen la capacidad de empezar a conocerse y a escarbar y a ir quitando todas las capitas de cebolla. Entonces, aquí yo le hablo sobre todo a los que están ya dispuestos, ¿verdad? Porque alguien puede escuchar esto y decir, sí, no, X, o sea, eso no es para mí. Entonces, sí, todo bien, no es para esa persona en este momento. Pero yo me quiero dirigir a todas esas personas que de verdad tienen ganas de conocerse, de saber, de entenderse, de dejar de culpar a todo el planeta por todos sus problemas y empezar a darse cuenta que todas esas soluciones y respuestas están dentro. Nadie nos va a dar nunca una respuesta o una solución a algo que está solo dentro de nosotros. Entonces, eso es. Todos estos meses me han reforzado todavía más ese sentimiento de lo que quiero hacer con mi vida. Y créanme que no es fácil. Yo les digo, es hermoso empezar a conocerse a uno mismo, empezar a entenderse, empezar a darse cuenta de por qué yo le tenía miedo a esto, a lo otro, porque es que hay algo que siempre me traba cuando me va bien, ¿verdad? O sea, como empezar a descubrir todas esas creencias no es nada fácil, es un trabajo solo para valientes. Pero si ya ustedes están ahí con esa espinita como de empezar a ver qué, a ver qué es lo que hay adentro que hemos evitado toda la vida, pues este es el lugar y este es el espacio en el que yo quiero que colabore con eso. Porque obviamente no les estoy diciendo que solo aquí, todo lo que resuene con ustedes. Pero qué bonito, o sea, el amor que siento es muy grande, de verdad. Y lo digo porque he vivido el proceso y esto lo junto mucho al cuento del principio. Tal vez en algunos momentos de mi vida yo compartía cosas que realmente tal vez no practicaba tanto. O sea, no sé. Y ahora que lo vivo, que vivo mis procesos, que tengo mis sesiones con mi psicóloga o que fui a tal cosa y entonces me di cuenta de que sufría demasiado por esto o hice tal otra cosa. Wow, qué gran diferencia es compartir desde nuestras propias vivencias. Sin embargo, o sea, yo siempre había creído que yo lo hacía, pero cada vez más metiéndome en el proceso es más profundo, es más amplio, es distinto. Entonces hablemos de algo que he pensado muchísimo en todo este tiempo y es que a mí me ha costado muchísimo encontrar mi voz y se los dije, creo que en el último episodio que les hice de actualización les conté
que ya yo sentía que iba encontrando mi voz, y eso tiene todo que ver también con el contenido que empecé a compartirles ya como desde este conocimiento de la terapia transpersonal que he ido adquiriendo poco a poco, ¿verdad? Siempre con mente de principiante todavía y por siempre, creo. Es muy importante siempre saber que uno no lo sabe todo y que uno va aprendiendo. Pero wow, cómo me costó encontrar mi voz en estos temas en redes. Y eso fue, quiero abrirme un poco con ese tema, porque no es fácil abrir el corazón, hablar desde el corazón y expresarse públicamente, y lo sé, y sé que a todos nos pasa. Entonces, para mí personalmente, a pesar de que tenga casi 10 años de trabajar en redes sociales y de hacer contenido y de trabajar con marcas y de hablar públicamente, ¿verdad? Hacer entrevistas, porque incluso antes de tener este podcast ya yo tenía como en YouTube, lo pueden ver, una sección que se llamaba Desde mi sala, donde yo invitaba a la gente a grabar entrevistas, así hablábamos de cualquier cosa. Pero eso era muy fácil. Hacer publicidad es muy fácil. A pesar de que yo siempre traté de hablar desde mi corazón, pero ahí hablaba desde donde estaba, hasta donde estaba abierto el corazón, ¿verdad? Tal vez siempre para mí ha sido muy importante la autenticidad a lo largo de la vida, en todo lo que hago. Esto incluye como la imagen que yo proyecto, porque obviamente es una imagen que proyecto, es un personaje que proyecto afuera, y siempre fue muy importante para mí que fuera muy apegado a quien soy realmente, a pesar de que tal vez en redes uno no cuenta un montón de cosas y no tiene por qué, realmente uno tiene derecho a tener su vida privada y lo que sea, pero siempre he procurado como ser una persona que sea la misma, me explico, o sea, como obviamente hacer contenido y todo esto es una situación muy curada, y pues hay iluminación y cámaras y mejor calidad de todo, ¿verdad? Y pues eso a mí me gusta, como compartir cierta estética, tener cierta calidad en el contenido, pero me refiero como a quién soy yo si me topo a alguno de ustedes en la calle y si me ven en los stories. Yo siempre he querido ser la misma. Pero en ese momento, tal vez hace unos años, a pesar de que era la misma, mi corazón no estaba tan abierto, y entonces hacer publicidad en redes es muy fácil. O sea, digamos que si yo quiero vender una botella o no sé, algo de comida, ¿verdad? Que es lo que yo hago, es muy fácil dar las características, enseñarles la receta y compartirlas. Pero una vez que uno quiere empezar a hablar como esto que hizo el podcast conmigo, ¿verdad? Así como a abrirse completamente y soltarse a contar cosas más profundas, tal vez hay más tiempo, hay un espacio más cómodo, ¿verdad? Para hacerlo. Es un poco más difícil. Tal vez el mismo podcast no me ha costado tanto, porque yo no sé, yo me siento como en un safe space aquí. Yo sé que solo cierto público escucha el podcast o lo lee o lo ve, pero no es todo el mundo. En cambio, en Instagram, mentalmente para mí es como una cosa más abierta y, ¿verdad? Como que obviamente hay como un público más grande. Entonces, esa parte como de abrirme por ahí o de empezar a compartir cosas, wow, ha sido muy fuerte. Un proceso como de empezar a confiar en mi propia voz, en esa voz que viene desde el corazón, en esa voz que no está compartiendo características de un producto. Y es muy diferente, es muy, muy diferente. Entonces, yo no entendía por qué me costaba tanto. Me costaba tanto como empezar a cambiar a este healthy happiness, ¿verdad? Que ha ido evolucionando todo el tiempo y todos los años conmigo. Pero tiene todo el sentido de que es un healthy happiness más vulnerable, un healthy happiness que va más directo a las emociones, a la mente, al alma. Entonces tenía sentido que durara mucho tiempo encontrándola, y todavía sigo ahí, ¿verdad? Obviamente. Pero me parece muy importante hacer las cosas a pesar del miedo. A veces uno piensa que no tiene mucho que compartir o que uno no sabe mucho. Y se los digo yo, de verdad que esta idea de que uno dice, no estoy listo todavía, no, es que todavía no estoy lista, no, mejor me espero a terminar la certificación de terapia para ya empezar a compartir esto. No, es que todo lo que yo tengo que decir, no, la verdad no, ¿qué le va a servir a la gente? Ya todo eso la gente lo sabe. Todos esos pensamientos, si ustedes también los tienen, sepan que todos los tenemos, o sea, yo a full. Me pasaba demasiado eso, hasta que gracias al universo me rodeo ahora, me rodeo de personas que
tan bonitas, ¿verdad? Que me pueden decir que son espejos tan bonitos, y gracias al universo empecé a escuchar a mis amigas decir como, Nati, o sea, solo este ratito que yo hablaba con vos me sirvió un montón para tal cosa. O sea, empezar como, y no lo digo como desde el ego, como de, ay, sí, como qué bien, como yo ayudo a la gente, porque no es desde ahí, pero escuchar a una amiga decir que una conversación que tuvimos le enseñó un montón de cosas o hablamos de cosas que tal vez no sabía y le sirvieron para darse cuenta a ella de otro montón de cosas, eso a mí me da demasiada satisfacción y me impulsó a empezar a compartir. Después escuchar, no sé, a una prima decirme que gracias a mí ella empezó, no sé, a meditar y a tener más presencia en su vida con lo que yo le compartía y que cada vez que nos vemos ella aprende algo nuevo, o sea, es como decir, claro, es que hay cosas que tal vez, información que yo he encontrado que todavía no había llegado a ella. Es como pensarlo desde esa forma. Y así es como poco a poco he ido agarrando valor, porque sé que hay mucha gente que uno diría, uy, es que tal sabe más que yo, o tiene más experiencia, lo que sea, no importa. Lo que podamos compartir puede servirle a alguien, tal vez no a todo el mundo, y es ideal saber que no a todo el mundo. Es ideal saber que no necesitamos gustarle a todo el mundo ni caerle bien a todo el mundo. Eso es muy importante de tenerlo claro, pero van a haber personas que se van a ver beneficiadas con lo que ustedes compartan. Así que me abro a contarles este miedo que yo he tenido por un tiempito como de este cambio que he querido ir haciendo en mi carrera y en la plataforma, en Healthy Happiness, porque sé que muchas personas tienen miedo de empezar a compartir lo suyo, de empezar a compartir su emprendimiento, de empezar a compartir su negocio, de empezar a, no sé, lo que sea. Sepan que todas las personas tenemos miedo, pero tenemos que actuar a pesar de ello. Entonces, aquí estoy actuando a pesar de ello y sé que ahora cada vez más van a ir viendo más contenidos que tienen que ver con esto, porque si esto es lo que a mí me llena ahorita y eso es lo que yo me quiero dedicar, entonces así va a ser en Healthy Happiness, porque como les dije en el episodio anterior, en el especial, o cambiamos los dos o nos separamos. Entonces, aquí van a estar las personas que estén como abiertas a escuchar esto. Los episodios que vienen de esta temporada, uy, es que los van a amar demasiado. Estoy muy feliz, muy satisfecha además de estar estrenando como todo este espacio para la grabación del podcast. Estoy satisfecha con los invitados que están esta temporada, porque obvio ya están todos, de los temas, de todo lo que he aprendido también en estos 6 meses y cómo la temporada definitivamente no sería la misma si la hubiera grabado en enero. Entonces, sepan que ese es el momento correcto. Y ese es un mantra que podemos repetir todos los días. Cuando tengan ansiedad, cuando estén dudando de ustedes, cuando quieran estar en otro lugar, no en el que están en ese momento, repítanse a ustedes mismos, estoy haciendo lo correcto, en el momento correcto, con las personas correctas. Tienen que escucharlo de ustedes mismos, porque solo existe este instante. Entonces, si yo estoy en este instante pensando en dónde debería estar o qué debería estar haciendo y no estoy apreciando la magia que tiene este momento, pues me pierdo la vida entera. Porque así puedo pasar una vida entera pensando en dónde debería estar, no sé, culpando a mis papás porque no me educaron como yo quería, entonces soy esta persona y podría ser otra. O sea, no, por favor no nos vayamos ahí. Eso es ser una víctima de la vida. Y recuerden que no estamos buscando ser víctimas. Estamos buscando empoderarnos para tomar acción en nuestra vida, porque solo nosotros podemos hacerlo. ¿Y qué decía la carta? ¡Wow! Lo hago por mí. Entonces voy cerrando, porque si me quedo aquí podemos hablar muchas horas. Y tengo que guardar para estas conversaciones que vamos a estar teniendo ustedes y yo. Pero lo hacemos por nosotros. Entonces, disfrutar este momento presente, agradecerlo tal y como es, que no calza con lo que creíamos que era. Si pasamos pensando en eso que creíamos que como tenía que ser, pues nos perdemos tantas señales, tantos mensajes y tantos regalos que el universo tiene para darnos a nosotros, y nos perdemos de todo. Nos quedamos en la queja, nos quedamos en culpar a los demás, nos quedamos en responsabilizar a los otros de cómo debemos sentirnos nosotros. Nuestra pareja no es el responsable de nuestra felicidad, nuestros papás no son los responsables de la felicidad de nosotros, nuestros amigos no lo son. Los únicos que somos responsables de nosotros mismos somos nosotros, de nuestras emociones, de
soltar el control, de fluir con la vida. Si no fluyo con la vida y creo que tengo que ir a un lugar específico, no me voy a permitir ver lo que realmente está para mí. Así es. Y lo digo desde que todos en algún momento hemos pensado quiénes tenemos que ser y hacia dónde tenemos que ir. Y este proceso mío de cambio de carrera realmente ha sido muy importante para soltar y disfrutar el proceso. Disfrutar, no importa hacia dónde vaya yo a llegar, ya sé qué es lo que quiero. Lo que quiero es compartir bienestar con otras personas. Compartir es saber esa cara de felicidad de una persona dándose cuenta de que no era eso que esa persona creía que era. Eso es lo que yo quiero seguir haciendo, pero no sé hacia dónde va a ir. Yo nada más sigo este camino sanándome a mí misma, porque yo creo que eso es lo principal. Como decía el cuento, ¿verdad? No puedo venir a predicarles a ustedes bienestar y que mediten y que hagan yoga y que se conozcan a ustedes mismos si yo no hago el trabajo. Así que en lo que yo me estoy enfocando es en hacer el trabajo. Yo sé que eso empezó, pero no va a tener final. Pero solo de esta manera es como puedo llegar a compartir algunas cosas para que esas personas también hagan su trabajo. Y me encanta. Bueno, como se dieron cuenta, además, hoy es miércoles, y todos los miércoles van a salir los episodios ahora. Ya no van a ser los viernes. Se los tiro ahora a mitad de semana para que tengan ahí chance entre, no sé, como les guste escuchar el podcast. ¿Qué más? Nada, no olviden suscribirse en las plataformas que más les guste. Si les gustan mucho videos, pueden seguir viendo el podcast en YouTube, y si no, en cualquiera de las plataformas de audio. Si este es el primer episodio que ustedes están escuchando de The Healthy Happy Podcast, les recomiendo empezar desde el principio, porque esto ha cambiado mucho y tiene todo un flow. Y nada, gracias por estar aquí. Sé que van a disfrutar mucho la temporada. Les agradezco muchísimo por regresar a The Healthy Happy Podcast siempre, y a las nuevas personas, bienvenidas a disfrutar, a compartir, a conocernos a nosotros mismos. Nos vemos en el próximo episodio. Si resonaste con el contenido de hoy, no olvides suscribirte y compartirlo con otras personas. También puedes encontrar más contenido en mi Instagram, healthyhappiness.cr.